Hermanos, buenos días. Un gusto nuevamente estar con ustedes una vez más. Hoy ya pues en la segunda parte del mes de agosto vamos avanzando muy rápidamente. La vida se está yendo prácticamente día a día, ¿no? Es algo que nos damos cuenta cómo vamos avanzando y cómo el tiempo no se detiene. Es por eso que debemos de seguir nosotros en este caminar como creyentes, seguir estudiando, seguir preparándonos, seguir conociendo la voluntad de Dios. Es esencial para nosotros como creyentes, para que nos afiancemos en la fe y todo lo que Dios permita en nuestra vida, pues estemos bien firmes en lo que verdaderamente creemos como hijos de Dios. Estamos ya en el segundo capítulo de la carta de Tito, en un bloque que me voy a tardar porque me voy a tomar todo el tiempo, porque en este bloque que empieza en el capítulo 2 verso número 1, donde dice, pero tú hablas lo que está de acuerdo con la sana doctrina, ese bloque se conoce como versículo bisagra, apunta hacia atrás y apunta hacia adelante. Y es por eso la importancia de esto, ¿no? La importancia de esto porque el apóstol Pablo le da instrucciones a Tito del comportamiento de la iglesia y la divide en los grupos de la iglesia. Y si lo vemos con tranquilidad, está hablando de la familia. Así está dividida la familia. Papá, mamá, hijos, abuelos. Entonces, vemos una vez más la importancia de la vida familiar en el contexto de la ética cristiana. De la ética es el comportamiento, que es lo que está hablando aquí. Entonces, empecé hablando el primer bloque el capítulo, el verso número 2, habla de dos bloques. Empecé la semana pasada hablando del primer bloque que dice que los ancianos sean sobrios, serios y prudentes. Y toqué un poco acerca de los prudentes. ¿Qué significa esto? Y quiero pues retomarlo, ya que es una palabra tan importante aquí, que en la descripción de la familia aparece 5 veces esta palabra, prudentes. Le habla a los ancianos, le habla a las ancianas, le habla a las mujeres jóvenes, le habla a los hombres jóvenes y le habla a todos. La prudencia es uno de los rasgos del carácter cristiano. O podemos decir, es una de las grandes virtudes, o debería de ser una de las grandes virtudes de los cristianos. Pero en nuestra cultura, en nuestra manera de ver la vida, en nuestra manera de conducirnos, la prudencia no forma una parte importante. No le damos ese valor que debe de tener. Y bíblicamente es un equilibrio importante para lo que el apóstol Pablo está enseñando. Esa palabra prudente es el mismo efecto que hace el versículo número 1. Esa palabra prudente se enlaza hacia serios y sobrios y se enlaza hacia sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Entonces, está hablando de los hombres maduros, que deben de ser sensatos, considerados, equilibrados, deben de ejercer templanza y dominio propio. Entonces, esa palabra prudente significa que deben saber controlar sus apetitos carnales, instintos primarios, pasiones turbulentas a fin de reaccionar ante las circunstancias de la vida con sabiduría y discreción. Deben de ser personas capaces de guardar, ser dignas de confianza, evitar andar en las murmuraciones, en las calumnias. Entonces esta palabra es sumamente importante. Entonces, esta palabra, prudentes, constituye pues la característica dominante de la enseñanza ética de este capítulo. Lo cual quizá pues, nos sorprende, como decía hace un momento, porque nosotros no la consideramos tan importante. Pero bíblicamente la prudencia, cuando abarca a todos, jóvenes, jovencitas, mujeres, hombres, a todos, podemos decir que entonces la prudencia debe de ser una de las grandes virtudes de los creyentes como hijos de Dios. Y es algo que debemos entender que
el Espíritu de Dios lo que está haciendo constantemente en nuestra vida es estarnos capacitando, permitiendo ciertas circunstancias a nuestra vida, pero siempre manteniendo esa guía en nuestra alma, en nuestra mente, ¿sí? Y entonces podemos decir que una persona que va creciendo en esa prudencia es una persona que ha sido guiada y está siendo guiada por el Espíritu de Dios. Es una persona que está dejando de ser esclava, podríamos decirlo, de las cuestiones carnales. Recordemos que todas las pasiones, todo el pecado, todo eso esclaviza al hombre. Una de las grandes libertades que llegamos a tener a través de esa instrucción del Espíritu Santo es que vamos creciendo en esa prudencia. Entonces, quien no es prudente y no sabe controlar sus motivaciones egocéntricas, pues no será capaz de manifestar las demás características de Cristo. La prudencia trae consigo toda clase de virtud y bien. Entonces, todo creyente que vive conforme al Evangelio ha de crecer forzosamente en prudencia. ¿Por qué? Pues es la esencia capacitadora del Espíritu de Dios para poder entender los criterios, pensamientos que están relacionados en la palabra de Dios hacia nosotros. Entonces, quien no crece en prudencia, pues manifiesta la pobreza de su comunión con el Señor, definitivamente. O sea, yo sé que es un rasgo difícil, yo sé que el crecer en la prudencia, en la sensatez, pues no se da de la noche a la mañana, yo lo sé. Pero a través de los años, a través de esa exposición a la palabra de Dios, debe de manifestarse en diferentes áreas de nuestra vida. Entonces, todos los cristianos deben de ser prudentes en cierto grado, por haber empezado a enfocar la vida en el temor de Dios, que es el principio de la sabiduría. O sea, hay un temor en nuestro corazón y enfocamos. Proverbios 1.7, citaba yo hace 8 días, dice Proverbios 1.7, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Entonces, el hombre maduro debe de ir mostrando esos rasgos de prudencia, pues por el tiempo que pasa en comunión con Dios. O sea, a través de esa comunión con Dios empezamos a ver poco a poco la vida bajo los principios de Dios. Se tiene que ir manifestando. Entonces, este primer bloque, ¿sí? que vimos, que es este primer bloque que es sobrios, dignos y prudentes, sean sobrios, serios y prudentes, ¿sí? Corresponde mucho a la manera en la que en ese tiempo la mayor parte eran gentiles o una gran parte eran judíos. Para esas tres partes primeras tiene que ver mucho con lo que anteriormente se consideraba en un anciano, tomando el camino del judaísmo, tomando ese camino. Ya el segundo grupo, ¿sí? El segundo grupo tiene que ver más ya con el cristianismo que vivimos nosotros. Es una manera como de separar un poquito las cosas. Dice el segundo grupo, dice, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Lo primero que vamos a entender es qué significa ser sanos. Y una de las cosas que hace el Evangelio es sanar nuestras almas, nuestra mente. El Evangelio tiene ese poder para cambiar y transformar. Nadie puede cambiar su manera de vida, su entendimiento. Nadie puede hacerlo si no está cerca de la palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios tiene ese camino. Sana el corazón de las personas, ¿sí? Y esa sanidad pues se ve inevitablemente en el comportamiento que tenemos. Dice Colosenses capítulo 1, verso número 10. Colosenses 1:10 dice: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Voy a repetir lo que es versículo central impresionante. Para que andéis, comportarte como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra
y creciendo en el conocimiento de Dios. Si no hay crecimiento, no hay fruto. Y si no hay crecimiento, no hay comportamiento. Entonces, ese es el principio que estamos manejando. Efesios capítulo 4, verso número 1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Cuál vocación? Conducta, formas que debemos de conducirnos como hijos de Dios. Entonces, el Evangelio trae sanidad a la vida, a nuestra vida, a nuestro corazón. Entonces podemos decir que todo creyente debe de ser sano, debe de ir buscando esa sanidad que produce la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, eso es lo que Pablo le está diciendo a Tito. Los ancianos deben de crecer en esa sanidad, ¿sí? ¿Sí? Y esa sanidad debe de empezarse a destacar, ¿sí? En su conducta como hombres maduros. Entonces podemos entender que un hombre maduro es un hombre que ha tenido un proceso de sanidad por la palabra de Dios. Y aquí es donde hay muchas contradicciones en la vida, ¿no? Porque el hombre maduro físicamente está en decadencia. O sea, el momento que vamos creciendo, alcanzando madurez, nuestro cuerpo va a entrar en una serie de decadencias, ¿no? Y de muchas limitantes, ¿no? O sea, llega un tiempo en nuestra vida que ya no podemos hacer lo que hacíamos anteriormente. O lo hacemos, pero ya no con la misma libertad que lo hacíamos en otros años. Entonces, el envejecimiento natural es una sinónimo de enfermedades físicas, de limitaciones totalmente. Pero en lo espiritual, el proceso es totalmente lo contrario. O sea, un anciano tiene decadencia física, pero tiene madurez espiritual. Y esto nos lo deja claramente de ver el apóstol Pablo. Según la carta de los Corintios, capítulo 4, verso número 16. Segunda de Corintios 4, 16. Por tanto, no desmayemos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Entonces, el creyente maduro debe de rebosar de salud espiritual. Debe de ser una persona sumamente sana en sus actitudes, en sus palabras, en sus acciones y aún en sus aspiraciones y sus relaciones personales con las demás personas. Entonces, entendiendo lo que significa cuando dice aquí el apóstol Pablo, sanos, podemos ir ya a lo que significa sanos en la fe, sanos en el amor y sanos en la paciencia. Ya lo podemos entender con más claridad. Entonces, ¿qué hace la palabra de Dios? Trae sanidad. Y la exposición de la palabra de Dios con el tiempo trae esa sanidad. Entonces dice, sanos en la fe. Aquí, como hemos visto, es muy importante. La fe, la palabra fe la podemos tomar en dos caminos diferentes. El primero es, la fe es sinónimo de doctrina, de conocimiento de quién es Dios. Entonces, una persona anciana, pues debe de saber lo que cree y por qué lo cree. Debe haber un conocimiento de quién es Dios. Entonces, eso es algo muy importante, ¿eh? O sea, yo he estado haciendo un llamado en las últimas semanas a los ancianos de la congregación que han estado ausentes, sí, por la pandemia, por esto que vivimos muy difícil, pero ya hay muchos medios para que ellos puedan asistir. Ellos no han terminado su tiempo de vida y tienen, como todo cristiano, que seguirse congregando, seguirse discipulando y seguir aprendiendo de la palabra de Dios. Entonces, para que seas sano en la fe, para que verdaderamente, pues lo que sabes, lo vivas. Eso es fundamental. Entonces, cuando dice el apóstol Pablo, sanos en la fe, lo primero que podemos tomar es acerca de la doctrina, del conocimiento de quién es Dios. La exposición a la palabra de Dios trae sanidad y trae conocimiento, afirmación de quién es Dios. Y por otro lado, la fe nos habla de una confianza, una dependencia en el Señor Jesucristo. Y eso es fundamental para nosotros. Porque estamos en una condición en que si
Sin darnos cuenta vamos en decadencia, y esa decadencia física nos lleva a incrementar nuestra confianza en Dios. Nuestra verdadera fe de conocimiento de quién es Dios se desprende en esa confianza de quién es Dios. Entonces podemos decir que por otro lado la fe nos habla de una confianza, una confiada dependencia del Señor Jesucristo totalmente. Romanos capítulo 4, verso número 19. Romanos 4, 19. Y no se debilitó, hablando de Abraham, dice, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o a la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Entonces, una persona que está en ese camino de sanidad, va alcanzando madurez, va afirmando en lo que cree, en el conocimiento de Dios, y se va afirmando plenamente en la persona de Jesucristo. O sea, nuestra fe tiene ese fundamento, conocer y afirmarnos quién es Dios. Entonces, esa confianza la debemos de demostrar con nuestro carácter, con nuestros consejos, con nuestras actitudes, ¿sí? Y es algo importante, no debe de ir creciendo, ¿sí? Entonces, ahora, para saber cuando dice el apóstol Pablo, sanos en la fe, cuál de los dos matices de la fe está hablando, es impensable, pero podemos pensar en los dos. Una persona madura debe de tener conocimiento pleno de quién es Dios. Una persona madura en Cristo debe tener plena confianza en Dios, descansar en Dios. Y es algo bien importante, ¿no? Entonces, el anciano debe de ser una persona con entendimiento y una persona que sabe esperar en las promesas de Dios. Y eso se ve. Por eso hay un orden: sanos en la fe y sanos en el amor. ¿Qué significa sanos en el amor? Cuando habla del amor está hablando del prójimo. Entonces cuando tenemos conocimiento de quién es Dios, cuando tenemos plena confianza que nuestras vidas están en las manos de Dios, cumplimos la primera regla de los 10 mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Pero eso inmediatamente se traslada hacia los demás. Sanos en amor. Entonces, la fe contempla a Dios como su objeto y el amor se dirige principalmente al prójimo. Entonces, el que es sano en la fe y en el amor guarda los mandamientos de Dios. Y es importantísimo, ¿no? Y es todo lo contrario a lo que el mundo vive, ¿no? Una persona que no tiene esa paz en su corazón, que no tiene esa confianza en Dios, pues cuando llegan a un estado de vejez están amargados, frustrados. Y más, escúchame bien, cuando ya nos damos cuenta que muchas de nuestras aspiraciones, de nuestros anhelos que tuvimos de joven, hoy verdaderamente estamos imposibilitados de poder hacer. Ya no hay manera. Hay cosas que ya no vamos a poder hacer porque ya se pasó el tiempo de nuestra vida. Pero cuando descansamos en Dios, cuando somos sanados por Dios, cuando verdaderamente nos arrepentimos de todo lo que hayamos incumplido, hayamos dejado de ser, tenemos esa sanidad que Dios nos da a nuestra vida. Y podemos entrar en ese proceso de crecimiento en la fe, en los dos matices de la fe, y derramar ese conocimiento o ese amor hacia las demás personas. Entonces, un anciano en este camino debe de ser ejemplo de amabilidad, de ternura, de un trato afable, mostrando consideración, paciencia y sobre todo preocupándose no por sus intereses egoístas, sino por el bien de los demás. Esa es una vida que solamente Dios nos la permite vivir, nos la permite entender. Cuando ya no vivimos en ese egoísmo, todo para mí, mis logros, mis deseos, mis anhelos, ya somos un instrumento de la extensión de Dios en el consejo, en la amabilidad, en el trato, en la consideración hacia las demás personas, en la paciencia hacia las demás personas, pero siempre procurando hacer el bien a las personas que nos rodean. Y esos son los hombres que Pablo dice que son los que deben de poner para gobernar la iglesia.
Por eso hace semanas hablábamos acerca de la juventud, que hoy el mundo alaba la juventud y toda la juventud y ha dejado estos principios. Por eso cuando nosotros volteamos hacia la Biblia y a los principios que gobiernan la Biblia y deben de gobernar la vida de los hombres, chocamos totalmente con el mundo. Totalmente con el mundo. Hoy no se considera la vejez como un atributo del hombre, como una parte fundamental para el consejo. Hay muchos jóvenes no quieren oír a los ancianos porque su primer concepto es que ya están anticuados, fuera de este mundo y no entienden las cosas de este mundo. Qué equivocados están. Qué equivocados están. Esas son las corrientes del mundo que ha llevado a la juventud a la insensatez en la que hoy viven. Y no quieren recibir consejo de los ancianos. Entonces, si hoy tú tienes en tu congregación un anciano, un hombre, una mujer anciana, acércate a pedir consejo de lo que hoy la vida te está enfrentando. No quieras vivir la vida bajo los conceptos del mundo y ni mucho menos vayas a pedirle consejo a alguien igual o peor que tú, como hoy lo hacen. Hoy tienes conflictos y vas con otra persona, luego vas hasta con personas que ni creyentes son. ¿Qué consejo te pueden dar en cuanto a los principios de Dios? Eso es lo que debe de gobernar la vida de un creyente. Y una de las cosas que no nos permite ver el egoísmo y la autosuficiencia es que somos débiles, incapaces a muchas cosas y necesitamos guía y consuelo de otros. Entonces por eso estoy exhortando a los ancianos de la iglesia. Ellos deben de ir a la iglesia, su presencia es importante. Yo sé que hemos pasado cosas difíciles, pero las cosas han ido regresando poco a poco a la normalidad. Pues muchos de los que nos siguen en las transmisiones son ancianos. Hermano, hermana, si ya tienes posibilidades, regresa a congregarte. Tu presencia ahí es fundamental. Parte de la familia de la fe. Y aquí lo está diciendo, por eso empieza el apóstol Pablo por los ancianos y después le habla a los jóvenes. Porque es el orden establecido por Dios. Entonces, sanos en la fe, sanos en el amor hacia las demás personas. Porque ya el egoísmo debe de haber sido una etapa totalmente dominada en nuestro corazón. Estamos para servir, estamos para dar. Y no hablo de dinero, hablo de ejemplo, hablo de paciencia, hablo de tiempo, hablo de todas esas cosas. Y termina el apóstol Pablo diciendo, sanos en la paciencia. Y esa palabra, paciencia, significa perseverancia. La perseverancia contempla la reacción fiel del creyente ante las adversidades y pruebas de la vida. Somos ejemplo de perseverancia. Ejemplo que hombres lleguen a la congregación casi imposibilitados de caminar. Da ejemplo de perseverancia a los jóvenes que hoy andan en todos lados y haciendo 1000 cosas menos lo importante. Es fundamental. Entonces la esperanza y la perseverancia o la paciencia están íntimamente relacionados entre sí. No puede haber esperanza si no hay perseverancia. No puede haber esa esperanza en Dios si no continuamos caminando con Dios. Podemos decir entonces que la perseverancia es la fe ejercitada a lo largo de la vida, pero con esperanza. ¿Creemos en Dios? Totalmente. La primera carta de Tesalonicenses capítulo 1 verso número 3 dice lo siguiente. Primera de Tesalonicenses 1:3 dice, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor, de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Una de las pilares de la iglesia en el sostenimiento económico son los ancianos. Muchos de ellos pensionados con una pensión limitada, con enfermedades, participan de la obra de la iglesia. Y muchos jóvenes, matrimonios jóvenes, totalmente desaparecidos.
Es irrelevante eso, ¿no? Entonces podemos decir que la vejez es sinónimo de bendición. Qué curioso, ¿no? Físicamente es sinónimo de ansiedad, de dolor, de decaimiento, de cansancio. ¿Por qué? Porque el cuerpo se va desgastando. Pero bíblicamente la vejez es sinónimo de bendición. Y tenemos que entenderlo nosotros. El anciano maduro en Cristo se mantiene vivo en esa fe, en su amor, y mantendrá también viva su esperanza. Y eso lo va a llevar a soportar todas las pruebas y tribulaciones de la vida sin perder el ánimo de seguir adelante. Qué impresionante es esto. Esa es la paradoja de la Biblia. Estamos en un tiempo hacia abajo. Yo voy a cumplir 59 años. Voy a entrar a la fase 3 del estado de un hombre. 60 para abajo. En lo físico. Pero yo le ruego a Dios que en lo emocional, en lo espiritual, en el hombre interior, haya esa renovación. Porque entiendo que hay muchas cosas que hay que seguirle dando y enseñando a la iglesia en donde Dios nos ha puesto. Y no podemos claudicar. No podemos detenernos. Seguir adelante. Eso es lo que hoy un joven no lo puede hacer. Porque se necesita el tiempo, la formación de Dios, la formación de la vida que Dios ha permitido. Por eso hay muchas congregaciones tan totalmente extraviadas, porque el liderazgo que tienen es un liderazgo neófito en muchas cosas. Pero en cambio, los que tienen un liderazgo maduro, un liderazgo serio, forjado por el carácter de Cristo en ellos, no se acercan, no piden consejo. Y eso es egoísmo en el corazón, esa es dureza en el corazón. La autosuficiencia es sinónimo de egoísmo. Yo puedo, yo solo. No puedes solo. Tenemos consejo. Acércate al pastor, al anciano. Pide consejo. No tomes una decisión si no has orado, si no pides un consejo. No te muevas bajo principios del mundo que primero haces y después piensas. No lo hagas. Porque eso es lo que Dios nos ha dado como familia de la fe. En toda iglesia debe haber un anciano, en toda iglesia debe haber una anciana que está ahí guiando a los demás. Vamos a entrar al segundo bloque de las ancianas. Ahí vamos a entrar en un tema que también va a tomar el suficiente tiempo. Porque si la mujer no es importante para muchos en la iglesia, pues ¿para qué le hablan a las ancianas? Sí, ya estudiaremos lo que dice ahí en el contexto correcto. ¿Por qué no? Porque entonces, nomás les habla para esto. No. O sea, ¿qué significa cuando dice y las ancianas a sí mismo? ¿Qué significa eso? Ya lo veremos dentro de 8 días. Entonces, hermanos, lo que Pablo está estableciendo aquí a través de Tito es el gobierno de la iglesia en un contexto correcto, bíblico correcto. Poniendo hombres forjados y tratados por Dios para guiar la iglesia de Dios, no la iglesia de los hombres. Entonces, el apóstol Pablo le da instrucciones muy claras a Tito. Tito, habla, compórtate, porque al final viene eso, ¿sí? Tus ejemplos, le dice Pablo a Tito, lo que está de acuerdo con la sana doctrina. ¿Qué es la sana doctrina? ¿Solamente la ortodoxia de la palabra o la vida cristiana? Aquí lo vemos. Y los ancianos somos llamados a ese ejemplo hacia la juventud. Pues una vez más esta mañana, hago la invitación de la exhortación a ese grupo tan hermoso de hombres y mujeres de la iglesia que Dios ha establecido en cada congregación, para que asistan, para que sean parte de la oración que se hace de intercesión por la iglesia.
para que te afirmes, hermana, hermano, en la fe, para que tu fe no se tambalee, para que te afirmes en la perseverancia, en la verdadera esperanza que Dios nos ha llamado. Este cuerpo va a decaer totalmente, pero el interior debe estar rebosando del poder de Dios. Pues como siempre es la invitación, en un contexto correcto, de esos hombres y esas mujeres que merecen totalmente nuestro respeto, nuestra admiración. Que le dice Pablo en otra parte, le dice a Timoteo: trátalas a las mujeres ancianas como a tu propia madre. Y yo le he dicho siempre a mi esposa, todas esas mujeres son dignas de admiración, de respeto y de trato hacia sus personas. Todas. Y eso es lo que debemos enseñarles a las generaciones que vienen totalmente distorsionadas de estos principios. Y si eso lo enseñamos en la iglesia, lo tenemos que enseñar en nuestras familias, en nuestras casas. Nuestros hijos deben aprender a honrar la vejez, la madurez, el amor de los abuelos, y los abuelos debemos aprender a amar con toda paciencia, con toda tranquilidad, con todo amor a nuestros nietos y a nuestros hijos. Eso es lo que es la familia real, y aquí lo vemos totalmente plasmada. Como siempre, es un gusto, hermanos, estar con ustedes estos días transmitiendo. Y ahí vamos para 3 años en esas transmisiones sabatinas. Esperemos en Dios que pronto podamos estar presencialmente. Mientras esta pandemia siga vigente, estaremos en este modo híbrido, en unas partes presenciales, en unas partes a través de las redes sociales, estaremos así. Pero sin embargo, seguimos haciendo la invitación a toda la iglesia para que el domingo asistan. Asiste, hermano, congrégate, créemelo. No es opcional. No es si puedo, si quiero. Yo veo en Tláhuac a gente que ha dejado de ir de congregarse 2, 3 años, llegan un domingo, 2 y se vuelven a desaparecer. Algo está pasando. Congrégate. Si tienes hijos, de veras entiende la responsabilidad que tienes con tus hijos de instruirlos en la palabra de Dios. Y si no los llevas a la congregación, si no les enseñas, vas a pasar cosas difíciles cuando lleguen a la edad de la adolescencia. Si aún así, esa edad es difícil para ellos mismos, en su carácter, en su formación, no saben si son niños, son adultos, todo lo que adolecen, de ahí viene la palabra la adolescencia. Imagínate lejos de la relación con Dios, lejos del entendimiento de quién es Dios. Congrégate. Todos los domingos estamos ahí, y seguiremos en amor, en paciencia, exhortando. Iglesia, congrégate. Deja de jugar con tu salvación, deja de jugar con que hoy sí, mañana no. Congrégate. Este domingo estaremos ahí, como siempre, en nuestros horarios, ya los conocen. Y este domingo, el día de mañana, estaremos iniciando una nueva serie, la Carta de los Romanos. El Evangelio es Poder de Dios, es titulada de esta manera, y estaremos yendo poco a poco en un gran desafío. Ya lo explicaré el domingo con más profundidad. Un gran desafío para poder llevar esa carta en los contextos correctos, en el tiempo correcto, correctamente, darla sin ninguna influencia externa de ideologías, de pensamientos de hombres, posturas que hay, sino verdaderamente extraer lo que Dios le da al apóstol Pablo en esta parte de la Escritura. Dios les bendiga, hermanos, buenos días, y si Dios nos permite, nos vemos el día de mañana. Un abrazo a todos.